Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. Estoy muy contento de estar de vuelta con todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un tema un poco diferente de lo que normalmente están acostumbrados y acostumbrados a ver en este canal, pero no por ello menos importante, dadas las características de las estructuras de concreto. Me parece prudente hablar del famoso capítulo número 15 de la norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de concreto, que nos habla precisamente de la construcción de las estructuras de concreto. Y en este caso le cambié un poco la lógica y lo llamé supervisión de las estructuras de concreto, dada la naturaleza de las instrucciones y de los requerimientos que nos solicita nuestra norma en los temas de construcción o supervisión de las estructuras de concreto. ¿Por qué me parece importantísimo hablar de este tema en un canal dedicado como este al área de estructuras? Pues muy sencillo, el éxito o el fracaso de nuestros diseños estructurales está íntimamente relacionado con la ejecución o la construcción de estos proyectos en la realidad. Y de ahí que en el caso de estructuras de concreto reforzado, pues sea todavía más relevante. Lo sabemos, el concreto es un material altamente dependiente de cómo se trabaja, las propiedades mecánicas finales que solemos usar en los diseños están en realidad relacionadas con todos los procesos de ejecución, de construcción, de manejo, de transporte, de colocación y de tratado del material. De esta manera, me parece importantísimo tocar este famoso capítulo 15 de nuestra norma para englobar los criterios principales que he seleccionado para contextualizar el tema de la construcción y supervisión de estas estructuras. Así pues, acompáñenme en este nuevo video que espero les guste y que espero, por supuesto, reflexionemos por acá en los comentarios. Estoy seguro que habrá varios puntos acá que generarán polémica. Están tomados estrictamente del capítulo 15 de la norma y me gustaría desglosarlos y compartirlos con todos ustedes. Quédense pues en este nuevo video. Los invito naturalmente a que se suscriban y que me apoyen dándole like y difundiendo, compartiendo el material con las personas que puedan interesarles estos temas y poder llegar a más y más escuchas e interesados. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con el video. Muy bien, me gustaría tocar como primer punto lo inherente a cimbras. Fíjense bien. En este capítulo se nos dice que toda cimbra se debe de construir de manera que resista las acciones a las que puede someterse durante la construcción. Incluso se nos dice que consideremos aquellas fuerzas causadas por la colocación, compactación y vibrado del concreto. Debe de ser lo suficientemente rígida la cimbra para evitar movimientos y deformaciones excesivos y suficientemente estanca para evitar, por supuesto, que se escurra el mortero o la pasta. Importantísimo, parece simple, un párrafo muy simple, pero que tiene varias implicaciones si lo reflexionan. No solo es resistir las acciones, producto de la carga muerta que va a implicar ese colado del elemento, sino que más bien hay que agregar los efectos de la colocación, compactación y vibrado, que son maniobras naturales para una estructura de concreto. Me parece fundamental. Naturalmente, la otra parte que nos dice evitar movimientos, por supuesto que es importante en una estructura de concreto que la cimbra pues no se mueva. El siguiente punto que me parece importante destacar, se nos dice que antes del colado deben de limpiarse los moldes cuidadosamente. La cimbra de madera o de algún otro material absorbente debe de humedecerse durante un periodo mínimo de 2 horas antes de que vamos a ejecutar el colado. Y se recomienda también cubrir los moldes con naturalmente un lubricante para protegerlos, pero sobre todo para facilitar la maniobra de desimbrado. Importantísimo limpiarlos y humedecerlos al menos 2 horas antes del colado. Creo que es crucial
destacar este punto. Todos los elementos estructurales deben permanecer cimbrados el tiempo necesario para que el concreto alcance la resistencia suficiente para soportar su peso propio y otras cargas que vayan a actuar durante la construcción. Y por supuesto, de esta manera evitemos deflexiones excesivas. También parece muy simple, pero es una cuestión fundamental en la construcción. A menudo vemos en los proyectos la necesidad de retirar inmediatamente la cimbra sin mucha estimación, sin mucho cálculo, y acá se nos marca el lineamiento. Deben de retirarse, deben de permanecer más bien cimbrados el tiempo que sea suficiente para que se alcance la resistencia, ¿sí?, de los elementos para poder soportar no solo su peso propio, sino las cargas que van a actuar durante el proceso de construcción hasta que llegue a alcanzar su máxima capacidad. Interesantísimo el punto. ¿Se cumple o no se cumple? Díganme ustedes, de acuerdo a su experiencia, qué es lo que observan en sus proyectos y en sus obras. Sería interesantísimo que me lo compartieran acá abajo en los comentarios. Muy bien, ¿qué hay en torno al acero? También es un temazo. Elegí puntos clave que espero sean de su interés. El acero de refuerzo y especialmente el de preesfuerzo y los ductos de post-tensado deben de protegerse durante su transporte, manejo y almacenamiento. ¿Cuántas veces no vemos lotes de acero sin ninguna protección a la intemperie, en los que se activa normalmente la oxidación o incluso procesos de corrosión? Acá se nos dice que debemos de protegerlos en estos 3 pasos: transporte, manejo y almacenamiento. Inmediatamente antes de su colocación, estamos hablando del acero, se revisará que éste no haya sufrido ningún daño, en especial después de un largo periodo de almacenamiento. Y se nos dice que si se juzga necesario, se deben de realizar ensayos mecánicos cuando existan inquietudes. Importante este punto. A menudo me hacen la pregunta sobre la factibilidad o no de usar ciertas varillas de acero que han estado expuestas a la intemperie y que se han oxidado o que a menudo se han corroído o se han iniciado su proceso. Acá se nos dice que por supuesto que hay que revisar que no exista un daño severo y, si lo consideramos necesario, pues realizar ensayos mecánicos en estos elementos, dado que se van a usar en estructuras de concreto reforzado. Al efectuar el colado, se nos dice que el acero debe de estar exento de grasa, aceites, pinturas, polvo, tierra y oxidación excesiva. También se nos dice cualquier sustancia que pueda reducir el efecto de adherencia con el concreto, ¿sí?, exceptuando, y aquí es importante mencionarlo, los recubrimientos epóxicos y los famosos lodos bentoníticos. Por supuesto que es crucial instalar este acero o habilitar este acero en las mejores condiciones, y acá se nos menciona qué sustancias deben de exentarse del acero cuando se vaya a colocar en sus proyectos. Interesantísimo. Se nos dice también que este es un tema también muy polémico con los famosos dobleces del acero en obra, que todos los dobleces deben de hacerse en frío, excepto, se nos dice, cuando el corresponsable en seguridad estructural o el director responsable de obra juzgue que no, cuando hay algunos casos donde no se requiere precisamente el corresponsable de seguridad estructural, y en esos casos opera el director responsable de obra. Cualquiera de los dos, en el caso en el que ustedes estén trabajando, se nos dice que ellos pueden permitir el calentamiento, pero no se va a admitir que la temperatura a la que se somete el acero se eleve a más de la que corresponde a un color rojo café, y se nos pone entre paréntesis aproximadamente 530 grados centígrados. Si no está tratado en frío, ni más de 400 grados en caso contrario. Interesantísimo. La primera parte, preferentemente hay que hacer el doblez en frío y solo con la autorización de los corresponsables o directores de obra puede permitirse el calentamiento bajo estas condiciones.
Por otro lado, se nos dice que el acero debe de sujetarse en su sitio con amarres de alambre, silletas y separadores cuya resistencia, rigidez y número suficiente impida los movimientos esperados durante el colado. ¿Cuántas veces no hemos visto en nuestras obras el uso de los famosos pollos o elementos de madera que se colocan para sentar el acero en los elementos de concreto reforzado? Acá se nos dice que deben de ser silletas y separadores de resistencia y rigidez suficientes para evitar los movimientos en las maniobras de colado, los cuales suelen ser bastante fuertes y eventualmente, si no hay una buena supervisión, pues suelen moverse el acero y quedar en una posición distinta de la que fue proyectada. Me parece importantísimo mencionar ese punto. Se nos dice que antes de colar debe de comprobarse que todo el acero se ha colocado en su sitio, de acuerdo con los planos estructurales y, además, importante, que se encuentre correctamente sujeto. Parece muy sencillo, pero en la realidad es justamente la labor crucial que lleva a cabo el supervisor de obra. Debe de hacer una verificación de la colocación adecuada de todo el acero de acuerdo a los planos estructurales. E incluso iría más allá. Es también responsabilidad nuestra como estructuristas visitar en ciertos momentos de nuestras obras cruciales para inspeccionar el cumplimiento de nuestros diseños. ¿Qué opinan ustedes acerca de este punto? Todo el acero de refuerzo, así como las placas y en general todas las preparaciones metálicas que queden expuestas a la intemperie, con el fin de realizar extensiones a la construcción en un futuro, deben de protegerse contra la corrosión y contra el ataque de agentes externos. En este punto se me vinieron a la mente múltiples obras sin terminar, con proyección a futuro, donde vemos en México sobre todo, varillas expuestas a la intemperie, ¿sí?, sin recubrirse con la protección adecuada para evitar los procesos corrosivos. ¿Cuántas veces hemos visto esta escena en construcciones inacabadas o en construcciones donde sufrirán ampliaciones futuras? Platíquenme, coméntenme por acá si les ha ocurrido y han visualizado este efecto. Por acá les dejo justamente el párrafo que hace alusión en la norma respecto a esta temática tan vista en nuestros países. Por otro lado, en cuanto a la calidad del concreto en estado fresco, me pareció importante destacar este punto. Se nos dice que al concreto en su estado fresco, antes de su colocación en las cimbras, se le deben de hacer pruebas para verificar el cumplimiento de requisitos básicos de revenimiento y peso volumétrico. Estas pruebas deben realizarlas al concreto muestreado en obra con las siguientes frecuencias suscritas en la tabla. La tabla es la tabla 15.3.2 de la norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de concreto y nos enmarca la frecuencia mínima para la toma de muestras de concreto fresco. Fíjense bien, la de revenimiento se nos dice que para concreto clase 1, una vez por cada entrega, si el concreto va a ser premezclado, pero se nos dice que lo hagamos una vez por cada revoltura si es hecho en obra. Este es el lineamiento. Luego se nos dice que para concreto clase 2, en el revenimiento, esta prueba la despleguemos una vez por cada entrega si es premezclado, igual que el clase 1, y una vez por cada 5 revolturas si es hecho en obra, para concreto clase 2. En el caso de la prueba de peso volumétrico, de hecho ahí están las normas NMX del 11 para estas pruebas, se nos dice que para los clase 1 la hagamos una vez por cada día de colado, pero no menos de una vez por cada 20 metros cúbicos de concreto. Interesante. Y para el concreto clase 2 se extiende a una vez por cada día de colado, pero no menos de una vez por cada 40 metros cúbicos de concreto. Por otro lado, se nos enmarca los niveles de revenimiento. Se nos dice que el revenimiento debe de ser el mínimo requerido para que el concreto fluya a través de las barras de refuerzo y para que pueda bombearse, si este es el caso,
así como para lograr un aspecto satisfactorio. Bueno, pero ¿cuánto? Se nos dice que el revenimiento nominal de los concretos no será mayor que 120 milímetros y para permitir la colocación del concreto en condiciones difíciles o para que a su vez pueda ser bombeado, se autoriza aumentar el revenimiento nominal hasta un máximo de 180 milímetros, mediante el uso, por supuesto, de un aditivo superfluidificante. Interesante, ¿no? Acá se nos marcan los niveles de revenimiento máximos para estos escenarios. Muy bien, ¿qué hay de la calidad o del control de calidad del concreto en su estado ya endurecido? Se nos dice que la calidad del concreto en este estado se verificará mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros elaborados, curados y probados de acuerdo a la norma NMX C160 del 11 y a la NMX C83. Se nos dice que debemos de hacerla en un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Interesante. Se nos dice también que para verificar esta resistencia a la compresión del concreto, de las mismas características y nivel de resistencia, se tomará como mínimo una muestra por cada día de colado, pero al menos una por cada 40 metros cúbicos. Y se nos dice que cuando el concreto se emplea para colado de columnas en particular, se tomará por lo menos una muestra por cada 10 metros cúbicos. ¿Cuántas veces se ha cumplido en sus proyectos esta especificación? Compártanmelo por acá y abramos la discusión sobre estos lineamientos que están aquí suscritos en la norma y que debemos de cumplir siempre. De cada muestra se elaborarán y ensayarán al menos 2 cilindros y se entenderá por resistencia de una muestra el promedio de las resistencias de los cilindros que se elaboren en ella. Muy bien, interesante también. Y acá se nos dice que cuando el concreto no cumpla con el requisito de resistencia, el corresponsable en seguridad estructural o el director responsable de obra, cuando se requiera el corresponsable, cuando no se requiera corresponsable, tomará las medidas conducentes a garantizar la seguridad de la estructura. Estas medidas van a estar basadas principalmente en el buen criterio de los responsables mencionados y se nos dice que como factores de juicio deben considerarse, entre otros aspectos, el tipo de elemento en que no se alcanzó el nivel de resistencia especificado, el monto del déficit de resistencia que se presentó obviamente y el número de muestras o grupos de ellas que no cumplieron. En ocasiones debe revisarse el proyecto estructural a fin de considerar la posibilidad de que la resistencia que se obtuvo pues sea suficiente. Muy interesante, aquí se nos dice qué ocurre si no se cumple con esas resistencias proyectadas en el control de calidad del concreto en el estado ya endurecido. Y otro comentario que me parece importante es mencionar que se nos dice que si subsiste la duda sobre la seguridad de la estructura, se podrán extraer y ensayar corazones, de acuerdo con la norma NMX C169-11, del concreto en la zona representada por los cilindros que no cumplieron, ¿sí? Es decir, si ustedes observan el no cumplimiento en ciertas zonas, se pueden extraer, ¿no?, ante una duda, corazones y ensayarlos en las zonas representadas por el no cumplimiento. Y se probarán 3 corazones por cada incumplimiento con la calidad especificada. Interesante. Por supuesto, a partir de los hallazgos de esta extracción de corazones, se tomarán las decisiones pertinentes. Se nos dice que si subsiste esta duda, este es un mecanismo que está justamente enunciado en nuestra norma. También me parecen estos puntos de calidad en concreto endurecido fundamentales de discutirlos. Quisiera que me contaran e invitarlos a que me contaran anécdotas o experiencias en sus obras donde se hayan visto justamente en estos escenarios. Naturalmente, el capítulo 15 contiene bastantes especificaciones
quise resaltar las que les estoy compartiendo. Por supuesto, también nos habla de los lineamientos para el manejo, colocación, vibrado del concreto. Así que los invito, sin duda, a revisar el capítulo número 15. Sean ustedes supervisores, constructores o estructuristas, sobre todo, me parece fundamental analizarlo con calma, con detalle y responsabilizar o tomar nuestra responsabilidad o un rol activo como diseñadores estructurales en todas estas cuestiones, dado que si estamos trabajando con una estructura de concreto reforzado, pues sabemos que el éxito de ese sistema o del comportamiento adecuado del sistema diseñado está íntimamente relacionado con el cumplimiento de estos aspectos que acabamos de mencionar. Y, por supuesto, de otros más que aparecen en este capítulo número 15 de la norma técnica. Pues muy bien, espero por supuesto que les haya gustado el material, un poco diferente, pero creo yo muy necesario. Ya me lo dirán ustedes en sus comentarios. Les agradezco mucho haber llegado hasta el final del video. Por ahí les decía que les tenía preparada una sorpresa. Voy a estar platicando en nuestra tercera charla en vivo con Miguel Rodríguez, alias el Dr. X, que estará acompañándome en nuestro canal en el tercer en vivo este sábado 10 de abril a las 12 del día, ¿sí? Al mediodía vamos a estar charlando con todos ustedes. Ojalá que se animen a conectarse y a platicar con todos nosotros. Ya estamos tomando nota, estoy tomando nota de todas las temáticas que nos están sugiriendo para poder platicarlas en conjunto con Miguel ese día. Les agradezco muchísimo su atención y por supuesto no dejen de difundir y de suscribirse al canal si no lo han hecho. Muchas gracias. Síganse cuidando en esta contingencia. Les mando un fuerte abrazo y los veo muy pronto en esta charla. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego.